Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cúpula, nuevo episodio. Hemos hablado varias veces en el podcast de casos donde la víctima era un o una menor de edad y eso siempre va a ser muy delicado. Siento que también hace los casos mucho más tristes y emocionales porque sabemos que estamos hablando de una víctima que era completamente inofensiva, que no tenía cómo defenderse, que está completamente sometida al poder de un adulto o una adulta, pero creo que a veces olvidamos que un menor de edad o una menor de edad pueden sufrir abuso, violencia, ataques, bullying de parte de otro menor de edad. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en este episodio. Por ejemplo, ¿recuerdan el episodio sobre Brian Cohy? Este adolescente que en su infancia, primeros años de adolescencia, mostraba señales de ser violento, tener una fijación con los asesinos seriales, pero es a los 19 años que asesina a este hombre que vive en la calle. O cuando hace unos episodios atrás hablamos de este niño que fue atacado por otro niño un par de años mayor que él con fuego. Y podemos ver este triste patrón en todos estos casos de negligencia de parte de los padres. Muchas veces no están presentes, otras veces son abusivos con los hijos, y a pesar de que yo siempre recuerdo que esa no es la justificación ni la razón de perdonar a alguien por literalmente terminar con la vida de otra persona, es un patrón en común en estas historias de niños que atacan a otros niños. Y este lamentablemente es el caso de Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante cometió un crimen a los 15 años el año 2009 y esto la llevó a vida en prisión. En este episodio te cuento cuál fue el crimen que cometió y quién es la inocente y pequeña víctima. Pero antes no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas episodio nuevo todos los viernes. Vamos con el caso. Alyssa Bustamante nació el 28 de enero de 1994. Creció en California con sus padres primero, pero luego terminó viviendo con sus abuelos. Es una historia de mucha negligencia de parte de sus padres porque su madre, Michelle, tenía solamente 15 años cuando la tuvo. Alyssa tenía 3 hermanos menores, 2 mellizos y luego una media hermana que nació años después. Bueno, los padres se llamaban César y Michelle Bustamante y como les decía, Michelle tenía solamente 15 años cuando dio a luz a Alyssa. Ambos eran muy adictos a las drogas y drogas fuertes. Consumían mucha metanfetamina cristalizada, el crystal meth, y esta es una droga muy dura que genera una adicción terrible y gran parte de la vida de César y Michelle giraba en torno a poder seguir consumiendo esta droga. Por lo tanto, eran padres completamente ausentes y los papás de Michelle, abuelos de Alyssa y sus hermanos, se esforzaron mucho en tratar de ayudar a su hija y que sus hijos pudieran crecer de la forma más normal posible. El padre de Alyssa estuvo un tiempo en prisión, de hecho, y según una amiga de la infancia de Alyssa, ella recuerda que Alyssa le contó cuando eran niñas que su padre había sido arrestado por apuñalar a alguien. Estos abuelos de Alyssa Bustamante, los padres de Michelle, se llamaban Gary y Karen. Gary y Karen le compraron un trailer como una casa rodante a la familia para que pudieran vivir ahí, ya que estaban sin casa, y enviaban dinero semanalmente para tratar de apoyar a la familia. Al mismo tiempo, la gran esperanza de Gary y Karen, los abuelos, era que Michelle lograra superar su adicción, estar sobria y criar a sus hijos de una manera normal y sana. Cuando Alyssa tenía unos 7 años, la madre Michelle da a luz a sus 2 hermanos menores mellizos. Al principio, dado el embarazo, todo estaba mejor porque Michelle no estaba consumiendo drogas, pero apenas nacen los hermanos, Michelle vuelve a esto y todo vuelve a estar como antes. Por lo tanto, Alyssa creció en este ambiente de vaivenes y mucho caos y nunca lograba tener como una estabilidad de una buena relación con sus padres, de un hogar normal. Es decir, ella como hermana mayor pasó a ser la persona que actuaba como la madre en la casa muchas veces. Veía a su madre desmayada en el sillón, consumiendo, la casa era un desastre, a veces los dejaban solos, etc. César, el padre de Alyssa Bustamante, termina yendo a prisión por 10 años y es en este punto que todo empeora mucho más porque Michelle, al estar sola, realmente lo único que tenía era consumir drogas y comenzó a cometer crímenes en este punto y quedó embarazada nuevamente de otro hombre, no César. Tuvo a su cuarto
cuarta hija, una media hermana para Alyssa y los mellizos. Le puso Emma Bustamante. Antes de ir a la cárcel, el padre de Alyssa, César, se había vuelto violento con Michelle, y esto era algo que también Alyssa estaba viendo en persona en casa. Los abuelos Gary y Karen realmente tenían la esperanza de que Michelle se iba a limpiar, iba a estar sobria, pero esto no pasaba, solo empeoraba su adicción y llega a un punto donde se involucra en el negocio del narcotráfico. Y aquí ya Michelle desaparecía por días de casa. Y así es como a los 7 años, Alyssa Bustamante termina siendo criada junto a sus hermanos por los abuelos Gary y Karen. Y Karen de hecho termina volviéndose su tutora legalmente, su guardián. En un comienzo, estos 4 niños vivieron en California con sus abuelos, pero después de un tiempo, Gary y Karen, los abuelos, se dan cuenta que necesitan estar lejos, en otro barrio, en otro estado, para poder crear nuevos recuerdos y estar un poco lejos de este caos, así que se mudan al estado de Missouri, específicamente al pequeño pueblo de St. Martins. Ellos tenían mucha esperanza de que esta mudanza iba a traer nuevos comienzos, nuevos aires a la familia, pero obviamente nos podemos imaginar que Alyssa, siendo esta niña de menos de 10 años, que creció toda su vida con estos padres negligentes, teniendo que ser la madre en la casa, cuidando de sus hermanos, cuidando de su madre también, en estos episodios de consumo de drogas, que Alyssa probablemente no había procesado todo esto emocionalmente aún, no tenía las herramientas, probablemente los abuelos tampoco, solo esperaban poder dar un nuevo comienzo, pero Alyssa tenía internalizado todo esto que había vivido. Por lo tanto, como era de esperarse, estos años de los abuelos intentando criar a Alyssa Bustamante y sus hermanos fueron muy difíciles, sobre todo porque Alyssa, como era la mayor, se estaba acercando a esta edad de adolescencia, preadolescencia. Cuando ya tenía unos 9-10 años, Alyssa se comportaba como una niña mucho menor y cuando salían a comprar se lanzaba en el suelo, generaba caos y los abuelos ya realmente no sabían qué hacer con Alyssa. Alyssa también tenía mucho problema confiando en los adultos y esto lo entendemos perfectamente porque fue a sus 13 años que Alyssa Bustamante vuelve a tener contacto con su madre Michelle por un tiempo pequeño. Michelle estaba sobria al parecer y todo parecía ir en camino a lo positivo, pero era de esperarse, Michelle volvió a usar drogas, volvió a desaparecer y esto realmente le rompió el corazón a Alyssa, que nuevamente estaba esperanzada de que todo iba a ser normal. Aquí ya comienza a tener comportamientos muy destructivos, entra en una fuerte depresión e intenta incluso quitarse la vida a los 13 años. Tomó toda una botella de Tylenol, que es una marca de paracetamol en Estados Unidos, pero la abuela la encontró, así que la llevaron al hospital y sobrevive. Cuando ocurre esto, la llevan a terapia y aquí empieza a ser medicada para esta depresión. También se pensaba que quizás podría tener algún trastorno de bipolaridad, por ejemplo, pero creo que los abuelos no tenían las herramientas para entenderla tampoco, estaban haciendo todo lo posible con todas las habilidades que ellos tenían, pero hoy podemos ver la historia y darnos cuenta que Alyssa realmente nunca tuvo un tratamiento psicológico, sino que solamente se le entregaban esos medicamentos, pero había un fuerte trauma dentro que tenía que procesar. En un cierto punto parecía ser que Alyssa estaba haciendo todo mejor, iba a misa todos los domingos con sus abuelos, estaba teniendo buenas calificaciones, pero los abuelos no sabían que ella seguía sufriendo de esta fuerte depresión y aquí comienza con trigger warning, vamos a hablar de autolesiones. Aquí comienza a autolesionarse los brazos y las muñecas. Empezó a escuchar música de cierto género, empezó a vestirse de negro y aquí siempre noto que igual es importante recalcar que si uno está haciendo este storytelling de la historia posterior a lo que ya sabemos que pasó, es fácil caer en decir las señales estaban ahí, escuchaba música emo, se vestía de negro, pero creo que esas cosas no predisponen nada, es solamente música, es solamente formas de vestir, es un adolescente rebelde. En esos años yo tengo prácticamente la misma edad que Alyssa, en esos años eso era una moda gigante, ese tipo de música, esa estética, entonces no podemos decir que con esto alguien debería haberse dado cuenta que Alyssa iba a terminar cometiendo el crimen que cometió. Son otras las señales quizás, pero no me gusta cuando veo documentales de estos casos y toman estos puntos como Alyssa escuchaba música emo y ponen como música de suspenso detrás. Eso no tiene nada que ver, puede estar relacionado, pero no es la razón ni una señal de que Alyssa iba a hacer lo que hizo. Esta es la época donde también empiezan las redes sociales, 2008, 2009, primero Facebook, luego Twitter, y Alyssa posteaba muchas cosas. En ese tiempo no estaba tan regulado como hoy, y una de las primeras señales de algo oscuro es cuando en su perfil de YouTube, de hecho, en la parte de hobbies puso cortarse y asesinar personas. Ahora, no había hecho eso hasta ese punto, pero eso tenía puesto en sus hobbies, y subía fotos de maquillajes que parecían ser sangre. Claramente estaba tomando un interés por lo sangriento. Creo que hoy en día las redes sociales, las plataformas
plataformas digitales están un poquito más delimitadas. Algo así ni siquiera podría pasar a los bots que revisan lo que es correcto para una plataforma o no, y no veríamos nunca a alguien en su perfil de YouTube decir que su hobby es asesinar personas. Pero en ese tiempo no existían los bots que te revisaban qué publicar y qué no publicar todavía. No había tanto límite y por lo tanto yo al menos recuerdo tener 13, 14 años en esos años y ver todo tipo de publicación, ver todo tipo de fotografía de repente en las plataformas y no sorprenderme, era como algo normal. Creo que hoy en día si hay algo que no se permite en Instagram nunca lo vas a ver, porque si se sube por un segundo lo van a borrar, y si hay algo que no se permite escribir en YouTube nunca lo vamos a ver. Pero en esa época era distinto, así que igual entendería que si eras compañero de clase de Alisa Bustamante y viste que puso eso en su YouTube, que no pienses en llamar a la policía, por ejemplo, lo entiendo. Creo que hoy en día le tomamos un poco más el peso a esas cosas. Una vez subió un video a su canal de YouTube llamado Idiotas siendo electrocutados por un portón eléctrico, donde eso era literalmente lo que pasaba. Era Alisa Bustamante jugando con sus dos hermanos menores, los mellizos, cerca de un cerco eléctrico, y Alisa toca el cerco eléctrico, se electrocuta, se ríe y luego invita a sus hermanos a hacer lo mismo. Ya en el año 2009, Alisa Bustamante tenía 15 años y su comportamiento se estaba poniendo aún más perturbador. Publicaba mucho en redes sociales sobre autolesionarse a sí misma y también sobre querer herir a otras personas. Por ejemplo, Alisa en su propia fiesta de cumpleaños le dijo a un amigo que quería saber cómo se sentía desvivir a alguien. O una vez en el bus camino a la escuela dijo muy fuerte que quería incendiar una casa entera con todos sus ocupantes adentro. En su diario comentaba también sobre estos deseos y ponía: mejor no hablo de esto, pero es que siento que si no lo digo, esto que está creciendo dentro de mí va a explotar un día y alguien saldrá herido. Bueno, Alisa tenía muchos problemas de ira también, y al parecer una persona con la que se desquitaba mucho era su media hermana menor, Emma, de solo 6 años. Luego de todos estos comportamientos, los abuelos Gary y Karen intentan ayudar una última vez, y en octubre del 2009 la llevan al doctor y lo único que termina ocurriendo es que le suben la dosis de sus medicamentos. Y así llegamos al fatal día del 21 de octubre del 2009. El 21 de octubre del 2009, un miércoles, Alisa estaba jugando en el antejardín con su hermana pequeña Emma, y en un momento le dice a Emma que vaya a buscar a su vecina Elizabeth, que vivía a unas 3 o 4 casas de distancia. Alisa tenía 15 años, Emma tenía 6 años y Elizabeth, la vecina, tenía 9 años. Uno piensa, ¿por qué Alisa de 15 querría jugar con una niña de 9 años? Pero Emma obviamente le hace caso a Alisa porque Emma es la hermana menor de 6 años de Alisa. Yo no tengo la experiencia de ser hermano menor, soy hermano mayor, pero siento que la dinámica siempre es que, sobre todo con esa diferencia de edad, al ser niños, los hermanos menores hacen caso a los mayores, y sobre todo en este caso en el que Alisa aterrorizaba un poco a su hermana y la trataba mal. Así que Emma le hace caso y va a buscar a su amiga y vecina Elizabeth de 9 años. Ojo, Emma con solo 6. Elizabeth Allen era una niña de 9 años y todos la describen como una niña muy dulce, que le encantaban los animales, le iba muy bien en la escuela y era especialmente cercana con su madre. De hecho, hace poco había sido seleccionada para protagonizar una obra escolar y estaba muy entusiasmada por esto, y realmente todos la describen como una niña extremadamente dulce. Elizabeth estaba en 4º grado de la escuela, hoy tendría 24 años. Bueno, era este miércoles 21 de octubre del 2009 y a las 5 de la tarde Elizabeth recibe un llamado en su puerta. Era su vecina Emma, de 6 años, Emma Bustamante, y le pregunta si quiere ir a jugar junto a ella y su hermana mayor, Alisa. Lo extraño de la invitación es que eran las 5 de la tarde, era otoño, se iba a oscurecer y no era como una hora muy prudente para salir a jugar, y de hecho la madre de Elizabeth, Patty, responde que no en un comienzo, pero convencen a Patty eventualmente de que le dé permiso, y le da permiso con la condición de que vuelva a las 6 de la tarde. Miren, yo crecí con padres aprensivos y un poco sobreprotectores a veces, y siempre me quejé de eso porque uno se queja siempre de el lado malo, y si soy muy nervioso, muy ansioso, probablemente también está ligado a eso, pero sobre todo contando estas historias me doy cuenta que creo que es mejor a veces exagerar un poco a ese lado y ser un poco aprensivo que exagerar hacia el lado del relajo, sobre todo cuando estamos hablando de cuidar y estar a cargo de niños y niñas, porque realmente el peligro está en todos lados y esas decisiones son las que marcan la diferencia. Pero esto lo digo sin insinuar que alguien podría haber hecho algo distinto. De hecho, eso es lo que más me da pena en estos casos, y es como muchas veces los padres o personas a cargo de estos menores de edad que terminan siendo víctimas de un crimen, en el momento siempre recuerdan que tuvieron un instinto
intento de no dar el permiso, de no dejarlos ir al lugar donde fueron, pero por alguna razón los convencen y siento que eso siempre los va a hacer sentirse culpables y no debería ser así. Realmente no es culpa de ellos, pero sí nos puede recordar quizás que siempre sigamos nuestro instinto y que sobre todo estando a cargo de niños y niñas es mejor exagerar un poco y ser más aprensivos que relajados. Es muy similar al caso de Tomasito, este caso chileno que cubrí en el primer episodio de La Cúpula, al menos en video, creo que es el episodio 6, donde Estefanía recuerda que no quería darle permiso primero a Tomasito de ir con su tío abuelo porque ya era tarde y estaba oscuro. Así que eso es algo que me da mucha pena en estos casos, y es que lleguen a sentir este nivel de culpa los padres o personas a cargo de estas víctimas, porque no debería ser así. Bueno, Patty le da permiso a su hija Elizabeth de ir a jugar con Emma y Alisa. Le da permiso por 1 hora, así que a las 6 de la tarde debería volver. Patty siguió con su rutina de noche, preparando la cena, ocupándose de sus otros hijos, y a las 6 se supone que Elizabeth habría comenzado su camino de vuelta, que tomaría 1 o 2 minutos. Pero cuando eran las 6:30 de la tarde, aún no volvía, y aquí Patty empieza a entrar en pánico. Una de las primeras cosas que Patty piensa es que se está oscureciendo y Elizabeth, de 9 años, le tenía mucho miedo a la oscuridad. Patty va hacia la casa de los Bustamante para ver si saben algo y responde la puerta Karen, la abuela, junto a la pequeña Emma. Patty pregunta por Elizabeth y la abuela Karen responde que no está ahí. Y aquí es cuando tanto Karen, la abuela, como Patty, la madre de Elizabeth, se voltean hacia Emma y le preguntan si sabe dónde está Elizabeth, ya que ella fue la última que la vio. Emma dice que a las 6 p.m, a la hora que Elizabeth debía volver a casa, se despiden y Elizabeth comienza su camino a casa, este camino que debería tomar 1 o 2 minutos. Esto hizo entrar mucho más en pánico a Patty, porque si es que se fue de vuelta a casa a las 6 de la tarde y nunca llegó, algo muy malo debe haber pasado. Automáticamente piensan en el peor de los casos: alguien la secuestró, algún abusador, pedófilo, o en el mejor de los casos tuvo algún accidente y está atrapada en alguna parte o está perdida en el bosque. Elizabeth tenía un teléfono celular con ella y Patty la llamó muchas veces y ya el teléfono estaba claramente apagado, por lo tanto no podían rastrear la ubicación. Se interrogó a varias personas que están registradas en esta lista nacional de crímenes sexuales que hay en Estados Unidos. Cuando cometes un crimen sexual te registran en una lista, y se revisó a todas las personas registradas en esta lista del área y se interrogó a varios, y ya cuando no había más respuestas se dijo: tenemos que interrogar a esta niña, Emma. Se interroga a Emma con especialistas en menores de edad. Aquí Emma cuenta varias veces que jugó por 1 hora junto a Elizabeth y a las 6 Elizabeth se va a su casa. No menciona a Alisa, su hermana mayor, nada. Pero aquí es cuando, gracias a estos especialistas que están interrogando a la pequeña Emma, se logra sacar más información y eventualmente dice algo nuevo. Aquí dice que luego que se separan, se supone, de Elizabeth, Emma quiso quedarse jugando un rato más en este terreno y se cae a unos arbustos y se queda atrapada. Aquí es cuando dice que comienza a gritar pidiendo ayuda y alguien la escucha, Alisa, su hermana mayor, y aparece de la nada en el bosque y la ayuda a salir del arbusto. Pero lo encontró extraño porque no debería estar tan cerca, no debería haberla escuchado desde la casa. Entonces, ¿será que Alisa, la hermana mayor, estaba por ahí todavía? Y Emma dice que su hermana mayor, Alisa, tenía sangre en los pantalones. Aquí la pequeña Emma, de 9 años, dice que se preocupó por su hermana mayor porque pensó que le había pasado algo y le pregunta a Alisa por qué tienes sangre en los pantalones, y Alisa dice: oh, no te preocupes, es que llegó mi periodo, no le cuentes a nadie, por favor. Aquí es cuando la policía sabe que es hora de interrogar a Alisa Bustamante. Una de las primeras cosas que notan es que este día, miércoles 21 de octubre del 2009, Alisa faltó a la escuela. Cuando es interrogada, le preguntan por qué faltó a la escuela y dijo: oh, nada, estaba súper relajada en el comienzo de esta interrogación. Dice: no, nada, es que quería juntarme con unos amigos, así que falté a la escuela. La investigación luego nota también que Alisa Bustamante llamó por teléfono a Elizabeth, a este teléfono de Elizabeth con el que andaba la pequeña Elizabeth, a las 6 de la tarde, este día que desapareció, que es la hora en la que dejaba de jugar con su vecina Emma, la hermana de Alisa, y debía volver a casa, y que también es la última hora en la que fue vista supuestamente por Emma. La policía luego habla con la abuela Karen de Alisa y Emma y le preguntan si pueden revisar la habitación de Alisa en su casa. La abuela dice que sí y la policía va a revisar su habitación. Aquí encuentran una habitación muy desordenada, muy desastrosa, con varios
varios dibujos y poemas oscuros, pero a pesar de todo esto, que insisto, en un documental probablemente lo van a poner como un mal augurio de lo que iba a pasar, más allá de la música, los posters que había en el desorden, algo clave estaba en la habitación de Alyssa Bustamante, su diario de vida. Este es el diario donde habían cosas muy perturbadoras, por ejemplo, confesiones como quiero saber lo que se siente asesinar a alguien, quemar una casa entera con la gente adentro, etc. Y en este diario, en la entrada en la página el 21 de octubre del 2009, el día que desaparece la vecina Elizabeth, algo había escrito Alyssa y luego rayó todo encima para que no se pudiera ver y escribió algo claramente muy falso encima, como algo que esperaría que alguien que sospecha de ella lea. Este diario de vida, esta evidencia, es llevada a laboratorios forenses para hacer un procedimiento en el que puedan identificar lo que había escrito abajo de todo este rayado, que fue tapado por Alyssa en su página del diario de vida del 21 de octubre. Bueno, en este punto, cuando la investigación toma el diario de vida de Alyssa y lo llevan a estos procedimientos forenses, ya había suficiente evidencia para interrogar a Alyssa Bustamante, así que es llevada a una interrogación y la acompaña su abuela. Recordemos que Alyssa tenía 15 años. Esta interrogación completa, que dura un par de horas, está en YouTube y es muy perturbadora, porque eventualmente contiene la confesión de Alyssa Bustamante. Esta interrogación ocurre 2 días después de la desaparición de Elizabeth, el 23 de octubre del 2009. Alyssa comienza la interrogación súper relajada y actúa como que no tiene idea por qué está ahí, no tiene idea de qué es lo que ocurrió. Como pasa muchas veces en estas interrogaciones, los detectives saben cosas de Alyssa, pero no le dicen que saben cosas. Entonces el relajo de la persona interrogada solamente dura unos minutos al comienzo de la interrogación. Y los interrogadores saben muy bien cómo manipular la situación y dar confianza en un comienzo para que suelten información. Lisa dice que ella solamente estaba pasando tiempo en su habitación ese día, luego salió a caminar, luego dice que pasó un tiempo con su hermanita Emma, luego la dejó sola porque es insoportable, dice, y luego dice que a las 6 de la tarde estaba en su habitación cuando escucha a su hermana Emma gritar por ayuda, así que va y la levanta de esos arbustos. Y ella misma cuenta la historia de que Emma la ve con sangre en sus pantalones y Alyssa le responde que estaba en su periodo. Pero hay 2 cosas que Alyssa no sabe que los interrogadores saben. Uno, que Emma, la pequeña Emma, ya había confesado que en un momento Alyssa, su hermana mayor, había jugado sola con Elizabeth. Y 2, que habían encontrado hoyos en el terreno cerca de donde estaban jugando las niñas. Y Alyssa no sabe que los investigadores saben esto. Ellos esperaban que Alyssa no dijera nada sobre los hoyos, pero ella eventualmente cuenta esto. Dice que se aburre muy fácil y que cuando está aburrida se pone a escarbar hoyos y hace esto generalmente. Dice que a veces encuentra animales muertos, entonces hace hoyos y los sepulta, porque es lo respetuoso, lo que hay que hacer con los animales, dice ella. Pero lo otro que Alyssa no sabe es que su diario de vida fue llevado a un procedimiento forense y se logra descifrar lo que decía originalmente en la entrada del 21 de octubre, el día que desaparece Elizabeth, 2 días antes. Y lo que dice es impactante, se los voy a leer, así que trigger warning. Originalmente, abajo de todo este rayado, Alyssa Bustamante había escrito en su diario de vida el 21 de octubre: asesiné a alguien, la ahorqué y le corté su cuello y la apuñalé y ahora está muerta. No sé cómo sentirme en este momento, fue increíble, apenas lo superas. Oh Dios mío, no puedo hacer eso, el sentimiento es muy disfrutable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa. Ok, ahora debo irme a misa. LOL. Sabemos lo que significa eso. Este es el día que Elizabeth desapareció, así que se pueden imaginar que esto ya era una gran pista a lo que realmente había pasado. Pero era importante en la interrogación no soltar esta información para que Alyssa fuera sintiéndose cómoda y fuera delatándose sola. Pero en un punto los investigadores traen el diario de vida a la interrogación y aquí la actitud de Alyssa Bustamante cambia por completo. Ella no sabía que tenían su diario, así que aquí empieza a entrar en pánico y se ve claramente en el video que es así. Pero incluso en este momento ella todavía no sabe que los investigadores lograron descifrar lo que decía abajo de las rayas. Ella probablemente pensó que con rayar la hoja estaba lista, pero aquí el detective le dice a Alyssa Bustamante: Alyssa, tenemos tu diario y sabemos todo lo que has escrito, incluso donde has rayado encima. Y aquí Alyssa entra en pánico y puedes ver que como por más de un minuto se quedan en silencio mirándose con el detective. Bueno, finalmente Alyssa comienza una semi-confesión diciendo lo siguiente:
accidente. Sí, fue un accidente. Estábamos en el bosque y la pequeña Elizabeth se cae, se golpea la cabeza y muere. Y no sabía qué hacer. Y los detectives le preguntan, ya, pero ¿qué hiciste con el cuerpo? Y Alyssa dice que quemó el cuerpo. Por si acaso no fue así. El detective le dice, yo creo que lo que hiciste fue hacer los hoyos primero para enterrarla y luego enterraste a Elizabeth. Y le dicen, si encontramos el cuerpo de Elizabeth, aunque esté quemado, igual vamos a poder hacer una autopsia y vamos a saber qué le hiciste. Así que es mejor que lo digas ahora. Y este es el momento en el que el detective le dice a Alyssa Bustamante, pregunta, Alyssa, si encontramos el cuerpo de Elizabeth, quemado y todo, ¿vamos a encontrarle una cicatriz de apuñalada en su cuello? Nosotros sabemos que esto es lo que hizo porque es lo que anotó en su diario. Alyssa se toma unos segundos para responder y dice sí. Y aquí la abuela Karen, que estaba ahí en la interrogación, rompe en llanto, eventualmente tiene que salir de la sala y Alyssa Bustamante da una confesión completa de lo que ocurrió. Lo que había pasado es que este día 21 de octubre del 2009, Alyssa Bustamante había fantaseado mucho sobre cómo era finalmente asesinar a alguien. Faltó a clases y fue al bosque a hacer varios hoyos y luego le pide a su hermana Emma que vaya a buscar a esta vecina, Elizabeth, de 9 años. Y la historia real es que cuando se juntan las tres, Alyssa le pregunta a Emma si quiere jugar con ella. Emma le dice que sí. Ahora, si es que fue así, recordemos, es una niña de 9 años, probablemente estaba intimidada y asustada y dijo que sí para no ser herida o quizás le interesó jugar con ella porque es mayor, no sabemos, pero Alyssa invita a Elizabeth a jugar con ella y se la lleva a una parte aislada del bosque sin Emma. Le dijo a Emma, tú no, ándate a la casa. Y aquí es cuando Alyssa Bustamante ataca físicamente a la pequeña Elizabeth, eventualmente asesinándola con toda la descripción que está en el diario de vida. Y luego la enterró en uno de estos hoyos. Justo cuando está terminando de enterrarla, escucha a su hermana Emma pidiendo ayuda porque estaba atrapada en un arbusto. Los investigadores le piden a Alyssa que indique dónde está el cuerpo de Elizabeth y así es como 2 días después de la desaparición se encuentra el cuerpo sin vida de la pequeña Elizabeth. La familia es informada, es todo horriblemente trágico. Alyssa fue puesta en prisión preventiva hasta que un juicio comenzó recién en 2 años y de hecho fue puesta en vigilancia extrema porque corría riesgo de desvivirse, porque de hecho se empezó a autolesionar en prisión. Y para el juicio, que es cuando ya Alyssa iba a cumplir 18 años, porque cuando ocurrió el ataque estaba a punto de cumplir 16, Alyssa pensaba declararse inocente, probablemente buscando tener una condena más suave. Bueno, durante todo el juicio los abuelos estaban presentes, la familia de la víctima Elizabeth estaba presente y Alyssa parecía no tener mucho remordimiento, pero eventualmente lee estas declaraciones muy prescritas también. Hay un punto del juicio donde dice, las palabras no son suficientes, me siento terrible y si pudiera quitarme la vida para dársela de vuelta a Elizabeth, lo haría. Y aquí los abuelos, Karen y Gary, no dan más, lloran y se van del juicio. Y ahora Alyssa estaba completamente sola en este juicio. Alyssa Bustamante fue condenada a vida en prisión por el homicidio de Elizabeth. Fue condenada con posibilidad de libertad condicional para este año, el 2024, pero si es que le daban esta libertad condicional, seguiría en prisión porque hay una segunda condena de 30 años. Por lo tanto, lo más pronto que podría ser libre es a sus 60 años, el 2054. Pero fue la audiencia este año y se le negó la libertad condicional. Podría recién pedirlo nuevamente el 2029. Alyssa ha sido vista por varios expertos en salud mental y se cree que aparte de esta depresión severa, tenía trastorno de la personalidad limítrofe o borderline. Bueno, este caso es extremadamente trágico y triste, sobre todo porque estamos hablando de niños y niñas. Yo creo que a todos nos llegan más estos casos porque sabemos que son personitas que son completamente inofensivas y que no tienen cómo defenderse. Solamente son víctimas de sus contextos y circunstancias. Y este caso me hace recordar que no solamente tenemos que cuidar a los niños y niñas de ser víctimas de peligros, sino que también hay que cuidar a los niños y niñas para que ellos no hagan daño. Los padres de los niños y niñas que hacen bullying son responsables de ellos y este caso nos recuerda que los atacantes o abusadores de algunos niños o niñas pueden ser otros menores de edad. Yo solo pienso en lo triste que es para la pequeña Emma, se debe sentir muy culpable, los abuelos de los Bustamante que probablemente hacían todo lo posible por arreglar a su familia, Patty y toda la familia de Elizabeth, es todo extremadamente triste y solo queda esperar que la familia de Elizabeth pueda encontrar un poco de paz.
viernes. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. No olviden que hay episodio nuevo todos los viernes y si están viendo en YouTube, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y si están escuchando en Spotify o Apple Podcast, suscríbanse también al podcast y nos vemos en el próximo. Chao, chao.